Tengo aquí junto a mí dos obras testimoniales de los Gulag, los campos de concentración de Siberia del régimen soviético. El primero es un libro muy célebre, una obra clásica, de Alexander Solzhenitsyn, Un día en la vida de Iván Denisovich. Es un relato breve, lo pude leer hace algunas semanas, que cuenta lo que dice el título, Un día en la vida de un prisionero. Es, se supone, un día en el que la temperatura no baja mucho, un día en el que los trabajos salen bien, un día en el que el protagonista consigue alguna ración extra de comida, un día en el que el protagonista consigue esquivar algunos castigos que podrían haberle caído encima, puntos suspensivos. Es un buen día. Pero este relato de un día deseable, nos permite vislumbrar el horror que suponían estos campos, la dureza de las condiciones de vida y, bueno, cómo se desarrollaban todas las actividades. Eh, Nos da la impresión a menudo, leyendo este libro, de que los prisioneros vivían en una especie de agujero negro del que no podían salir, ¿no? Una especie de espiral que los engullía y de la que no podían salir. Parecía que acababan ya su condena, que cumplían ya con la condena, pero les caía otra encima y además no sabían ni siquiera por qué estaban allí, que es algo que el que haya podido estudiar de cerca los campos de concentración soviéticos conocerá, que durante las purgas estalinistas se enviaba allí a prisioneros por razones de lo más pintoresco. La mayoría de prisioneros no sabían por qué estaban allí. Muchos pensaban que se había cometido algún error y que en cuanto se subsanase ese error, que volverían a sus hogares, ¿no? Bueno, todo eso se vislumbra aquí en este breve relato. A mí me han llamado la atención especialmente dos aspectos del relato. El primero, el estilo. Es un estilo sobrio, un estilo muy ajustado, que a mi juicio es el ideal para narrar algo así. Hace que este relato nos llegue a nosotros de una manera muy eficaz, desconcertante, escalofriante y creíble, ¿no? Y creíble, precisamente por la ausencia de un tipo de énfasis que creo que le hubiese podido perjudicar. Me parece que es un relato que está muy bien escrito. Eh, Creo haber leído en la historia de la literatura de José María Valverde que Archipiélago Gulag, la obra monumental, la obra magna de Solzhenitsyn, no tiene ese estilo tan ajustado y quizá no tenga ese valor, el valor literario que tiene esta obra. Tiene un valor testimonial indudable. Yo he hojeado el comienzo de Archipiélago Gulag y me parece que es una obra fundamental de la literatura del siglo XX por su valor testimonial, pero quizá no tenga ese grado de precisión y de eso y de no es tan certera quizá como Un día en la vida de Iván Denisovich. Bueno, eh, otro detalle que me ha llamado la atención es la capacidad que tiene el autor para describir distintos tipos humanos. Me parece que eso hace de esta obra una obra muy interesante. Junto a Shukhov, el protagonista, que es lo que nosotros diríamos un manitas, una persona muy habilidosa que gracias a eso se puede adaptar muy bien a las condiciones del campo. Pues junto a este personaje aparece también el creyente, ¿no? Hay un tal Alioshka, que es un creyente baptista, que vive todo con un gran optimismo y con una visión de fe, a menudo incluso nos podría parecer inapropiada, poco realista, ¿no? Pero, bueno, es una visión de fe y una visión esperanzada que le sostienen en las pruebas más duras que tiene que pasar, ¿no? Junto con este aparece también un personaje desesperado y completamente inadaptado a las condiciones del campo, que ya se ve que va a desaparecer de allí en breve. Junto con eso aparece también pues un tal César Markovich, que es una persona que goza de muchos privilegios. No sabemos exactamente bien por qué. Quizá por una combinación de suerte, de enchufes, de yo qué sé, ¿no? Le van llegando muchos paquetes con comida adicional, no sé, y consigue escabullirse de muchas cosas, de muchos castigos, bueno, no sé.
Y hay un personaje que a mí me llama especialmente la atención, que aparece con las letras y los números con los que se le conocía allí en el campo. Era el prisionero Y81. Y se describe este personaje como un ejemplo de dignidad y de nobleza en medio de esas circunstancias. Se dice de él que lleva allí, nadie sabía el tiempo que llevaba allí en los campos. Dicen posiblemente desde que comenzó el régimen soviético. Es un anciano. Y el siguiente párrafo que voy a leer me parece que es muy jugoso. Dice, ahora Shukhov, que había oído hablar de él, el protagonista había oído hablar de él, ahora Shukhov tenía ocasión de verle de cerca. Entre todas las espaldas encorvadas de los presos, la suya era la única erguida, tanto que visto tras la mesa daba la impresión de que había puesto algo en el banco para sentarse encima. Hacía ya tiempo que no le rapaban la cabeza. Con la buena vida había perdido todo el cabello. Los ojos del anciano no vagaban por el comedor, sino que miraban absortos, sin ver siquiera, por encima de la cabeza de Shukhov. Comía serenamente su sopa aguada con una destartalada cuchara de madera, sin inclinar la cabeza sobre la escudilla, como hacían todos, sino llevándose la cuchara a la boca. No le quedaban dientes ni arriba ni abajo. En su lugar masticaba el pan con sus endurecidas encías. Tenía el rostro completamente ajado, pero no estaba demacrado como el de los lisiados consumidos, sino que parecía tallado en piedra oscura. Sus grandes manos, negruzcas, agrietadas, dejaban claro que en todos estos años poco había holgado como enchufado. Pero no le habían doblegado, no claudicaba, no ponía sus 300 gramos de pan sobre la mesa sucia y pringosa como los demás, sino sobre un pequeño paño requete lavado. Bueno, este testimonio me pareció especialmente jugoso y con un valor especial. Y de este libro no tengo nada más que decir. El otro libro que tengo aquí junto a mí se titula Caminando por valles oscuros. El autor se llama Walter Ciszek. Era un jesuita norteamericano de ascendencia polaca. Este jesuita se había preparado para ser misionero en Rusia, pero con el estallido de la Revolución Comunista no había podido entrar en Rusia. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial sí que consigue pasar. Aquí se explican las circunstancias. Le parecía que era la mejor opción entre todas las que tenía. Entra en Rusia, pero pronto lo cogen como prisionero, acusándolo de ser un espía del Vaticano, y pasa 5 años en la Lubyanka, la célebre prisión de Moscú, conocida por las condiciones durísimas en las que vivieron allí los prisioneros y por las torturas refinadas a las que se les sometía. 5 años en la Lubyanka y luego lo mandan a Siberia. Y consigue salir de allí y consiguió volver a Estados Unidos de manera casi milagrosa. Entonces, bueno, parece ser que con un compañero de comunidad, porque el hombre parece que no estaba muy dotado para la escritura, pero con un compañero de comunidad redactó este libro, Caminando por valles oscuros, subtítulo Memorias de un jesuita en el Gulag. Bueno, el libro está bien, pero a mí me parece que es más una obra de espiritualidad cristiana, donde el autor nos cuenta cómo su fe se vio enriquecida y se vio fortalecida en todas las circunstancias por las que tuvo que pasar. Habla más de eso que propiamente hablando de los campos de concentración soviéticos. Creo que el valor testimonial de la obra es algo menor. Y a mi juicio, quizás sea demasiado prolijo en algunos pasajes a propósito de estas lecciones que él sacó para su vida interior y para su vida de fe. Me parece que a veces como que se atasca un poco, como que se atasca y parece que no avanza todo lo que podría avanzar. No sé si es una narración demasiado ágil. No obstante, el libro está bien.
desde luego para un creyente. Si alguien no es creyente, yo no le aconsejaría que se lea este libro porque sobre todo habla de eso. Por lo que se refiere a su valor testimonial, si tengo que destacar algo, yo destacaría precisamente esos 5 años que pasó en la Lubyanka. Eh, y esos 5 años de interrogatorios continuos, esperando que el prisionero confiese lo que posiblemente no podía confesar porque no había hecho, ¿no? Parece ser que era algo muy común, ¿no? Había muchos prisioneros que acababan reconociendo algún crimen o algún delito solo para que les sacasen de aquel verdadero infierno, ¿no? Eh, bueno, aquí aparece descrito de una forma que me ha parecido muy reveladora y yo no conocía ningún otro relato que hablase de este aspecto concreto. También me llama mucho la atención cómo este hombre, sin libros, sin cuadernos, sin ningún tipo de entretenimiento allí, sino que solo tenía un camastro y 4 paredes blancas, pues cómo este hombre coge y se hace eh, un plan riguroso para ocupar su mente durante el día. Me pareció bárbaro, ¿no? Qué autodominio, ¿no? Y qué fuerza de voluntad, ¿no? En fin, y desde luego los creyentes encontrarán en este libro motivos muy profundos en los que pensar, ¿no? A propósito de una fe que se purifica y que se fortalece. Pero bueno, es un libro para un público quizá muy concreto y muy selecto. Por hoy lo dejamos aquí.